Jesús era y es un hombre valiente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me escuchó? Sí, amén. El Señor Jesús era y es un hombre valiente. ¿Cuántos Amén. dicen amén? Amén. Para ser Dios y despojarse de su deidad, hermanos, dejar su trono y hacerse hombre para ir a la cruz y morir por nosotros, ¿sabes qué? Se necesitó mucho valor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo que si alguien nos pidiera que entregáramos nuestra vida en la cruz, yo creo que muy pocos, o quizás, ¿verdad? Uno que otro iría a la cruz. Pero nuestro Señor Jesucristo fue obediente, dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y escucha lo que te voy a decir, lo hizo como hombre. No lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Así es. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en adelante, que Él, estando en la condición, despojó de ser Dios, ¿verdad? Y se humilló hasta lo sumo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y para eso, hermanos, se necesita ser un verdadero hombre. Y el llamado que nos acaba de hacer el Señor a través de nuestro pastor Jerry, sabes que para dar ese paso de fe se necesita ser hombre. Para seguir a Jesucristo se necesita ser un verdadero hombre. Yo me impresionaba hace rato del hermano que estaba con el dolor en el pie. Me decía: Jerry, yo sé de qué me hablas, ¿verdad? Yo no me he fracturado, pero estaba en un dolor, pero se contuvo. Se contuvo y subió a la ambulancia. Yo todavía subí a la ambulancia y me agarró él a mí y dice: no te espantes, pastor, no tengas miedo. Si el del pie era él, no yo. Y yo dije: este es un hombre valiente. Amén. Quizás a lo mejor yo hubiera dicho: ¡ay, ya, que venga! Un hombre valiente. ¿Y sabes qué? De esos hombres anda buscando a Dios. Amén. ¿Habrá hombres valientes aquí, amados? Amén. Yo sé que sí los hay, pero tenemos que entrar en un proceso. Y eso es de lo que les quiero hablar en esta noche. De la misma manera, nosotros, para poder ser buenos esposos, padres, cristianos, ciudadanos, se necesita ser muy valiente. Lo que nos compartía Jerry a mí me encanta, porque el Señor siempre embona todo, ¿verdad? El hecho de dar testimonio, se requiere ser valiente, amado. ¿Cuántos de nosotros honestamente hemos hecho lo contrario? En lugar de dar testimonio de ser cristianos, hemos dado mal testimonio. O nos hemos ocultado, nos hemos hecho pasar por cristianos de la secreta. Y ¿sabes qué? Eso no es de hombres. Porque nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y para ser un cristiano, hermanos, se necesita ser valiente. Así es. Para ser buen esposo, de acuerdo a la palabra de Dios, se necesita ser valiente. Y por eso yo quise compartirles. Aquí yo le puse la definición de valiente. Valiente en el diccionario quiere decir, se refiere a la persona que tiene un carácter decidido y se enfrenta a las situaciones difíciles, peligrosas, con valentía y con valor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Valiente se refiere a las personas que tienen carácter decidido, hermano, y se enfrentan a las situaciones difíciles y peligrosas con valentía o valor. Entonces yo entendí que ese tipo de cosas pasan, ¿verdad? Esas situaciones pasan porque el Señor quiere forjar, ¿verdad?, nuestra valentía. ¿Sí? Es decir, sí, van a venir situaciones, van a venir problemas, pero ¿sabes qué? El Señor es más grande que nuestros problemas. Sí, amén. 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 Y quisiera compartirles, si me acompañan en su Biblia, 2 de Samuel, para que ustedes conozcan un poquito quiénes eran estos valientes de David. Por eso el tema viene de ahí, hermano. Eran hombres, a ver, diga conmigo, los valientes de David. Los valientes de David. No los escucho. Los valientes de David. Los valientes de David. Eran hombres. Eran hombres. Comunes y corrientes. Comunes y corrientes. Ahora dile al que está a tu lado, como tú y como yo. Como tú y como yo. No eran varones extraordinarios, y lo vamos a ver ahorita a través de la Escritura. Pero cuando ellos decidieron entregar su vida, ¿verdad?, al servicio del rey David, ellos fueron transformados de ser hombres
temerosos a ser hombres valientes. Segunda de Samuel, capítulo 23, del 1 al 12. Sígame con su vista. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita. Escuche bien, que mató a ¿cuántos hermanos? ¿Sí me está siguiendo? Que mató a 800 hombres en una ocasión. Un solo hombre que mató a ¿cuántos hermanos? A 800 hombres en una ocasión. Versículo 9. Después de esto, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo ¿para qué, hermanos? Para recoger el botín. Fíjese, el pueblo ya había huido de la batalla y este cuate se paró ahí enfrente y enfrentó a los filisteos, enfrentó al enemigo. Dice que hasta que su mano se quedó pegada a la espada. Y Dios le dio una, ¿qué, hermano? Una gran victoria. Y una vez que Dios le dio la victoria, ¿qué hizo el pueblo? Regresó solamente ¿para qué, hermano? Para recoger el botín. Entonces, en este tipo de pruebas, hermano, Dios nos ha dado la victoria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si nos ha dado la victoria, hermanos, ahora viene un gran botín para nosotros. Así ¿Sí es, lo amén. creen? Amén. Dice el versículo 11, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los... Otra vez vemos al pueblo, ¿qué, hermano? Huyendo. Entonces esto me enseña a mí que en la iglesia, porque nosotros somos el pueblo de Dios, en la iglesia, hermano, cuando viene la lucha, cuando viene la batalla, ¿qué pasa con el pueblo? Huye. Pero hay valientes que se quedan a defender. Amén, hermanos. Amén. Dice, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Versículo 12, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, si vienen las pruebas, y vamos a tener que pasar las pruebas, pero Dios nos va a dar una gran victoria. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso es una realidad. Y yo le decía al hermano ya cuando, ahora que estamos allí en el hospital, hermano, algo viene. Porque si hay opresión, si hay resistencia, es porque viene bendición. Amén. 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 Y si no pasa nada, pues es que efectivamente en esa iglesia no está pasando absolutamente nada. Entonces, estos hombres a mí me impactan porque uno mató a 800. ¿Se puede usted imaginar un hombre solo matar a 800 enemigos, hermano? Ni en las películas de Hollywood. Pero esa es ficción, esto es realidad. Un hombre que se paró ahí y que mató a ¿cuántos, hermanos? ¿Enemigos? 800. Y eso nos enseña que uno de nosotros, ¿verdad? Valiente, que se pare en la brecha, hermano, puede hacer huir a 1000 y a 10,000 de nuestros enemigos. Amén. Dicen amén. Amén. Pero ¿sabes qué? Se requiere ser valiente. Así. Para venir al Congreso de Hombres, los valientes de David, se requiere ser valiente. Así es. Para dejar el mundo se requiere ser valiente. Para dejar los vicios, para dejar las malas costumbres, las malas compañías, se requiere ser valiente. Y por eso el Señor en esta noche nos dice, necesito hombres valientes. Amén. Amén. Y el otro que tomó su espada y empezó a pelear, fíjate, el pueblo se fue y lo dejaron solo. Y mató a todos hasta que se le quedó la mano, ¿qué, hermano? Pegada. ¿Usted se puede imaginar eso? Tanta la tensión, tanta la presión, que se le quedó pegada la espada en la mano. Y el otro, que se paró en un campo de lentejas y lo defendió, ¿verdad? Y Dios le dio una gran victoria. Entonces el Señor nos enseña en esta noche, hermanos, que Dios nos va a dar una gran victoria en esta congregación, Casa de Dios y Puertas del Cielo. Amén. Pero necesitamos pararnos y ser valientes. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque a veces con cosas tan sencillitas, hermano, nos estamos echando para atrás. Pero el reino de los cielos sufre violencia, hermano.
Así es. Y los valientes son los que lo arrebatan. Amén. Es algo importante, hermano, que si ya Dios te llamó y ya estás en Él, ya no hay para atrás. Ya no hay para atrás. Segunda de Samuel 23. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Ahora, si usted piensa en esto, va a decir, ay, qué hombres tan tremendos. Hebreos habla acerca de que estos hombres valientes tenían rostros como de leones. ¿Sí se puede imaginar que viene uno contra usted con rostro como de león, hermano? Así dice la Biblia, tenían rostros como de leones. Eran tan valientes, tan feroces, hermano, que nada más yo creo que el enemigo de verlos decía, híjole. Pero le decía yo que estos hombres eran hombres comunes y corrientes, pero se forjaron. Primera de Samuel 22, es el versículo que sigue, el 13, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Entonces David estaba huyendo, hermanos, de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Entonces andaba huyendo, andaba atribulado, ¿verdad? Ya lo habían ungido como rey de Israel, sin embargo andaba él huyendo, porque el rey lo quería matar. Y dice aquí la escritura que él se fue a esconder, ¿a dónde, hermanos? A una cueva que se llama Adulam. Y dice que sus familiares, ¿verdad? Sus hermanos lo fueron a alcanzar ahí. Adulam significa, hermanos, escuche bien, Adulam significa un lugar de refugio o de reposo, un lugar cerrado. ¿Qué significa Adulam, hermanos? Lugar de refugio. Un lugar de refugio y de reposo. Adulam es el lugar donde el carácter del guerrero David fue tratado durante 17 años antes de ser coronado como rey de Israel. Entonces, ¿qué es Adulam, hermanos? Es un lugar donde el carácter es forjado. A ver, digan conmigo, Adulam es un lugar donde el carácter del guerrero es forjado, hermano. Adulam es un lugar lleno de circunstancias precarias y difíciles, en donde David compuso los salmos más maravillosos. Adulam es un lugar en donde sus habitantes son formados y moldeados para cumplir los propósitos y planes de Dios. Entonces, ¿cuántos quieren ser valientes de David? Amén. No los escucho. Amén. Si tú quieres ser valiente de David, tienes que pasar por un proceso de formación. Y ese proceso de formación es en la presencia de Dios. Gracias. No es allá afuera, no es en la calle, no es en la universidad. Es en la presencia de Dios, es en la casa de Dios. Sí. Esta es una cueva de Adulam, donde vienen, ¿verdad?, hombres y mujeres a forjar su carácter. Dice el versículo 2, se juntaron con él todos los afligidos. Fíjate quiénes se juntaron con David allí en la cueva de Adulam. Se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Le vuelvo a leer, versículo 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Quiénes se juntaron con David, hermano? Los afligidos. Los afligidos, número 1. Todos los que estaban endeudados, número 2. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Entonces, por eso le decía yo que estos valientes de David eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres afligidos, eran hombres que estaban endeudados, eran hombres que se hallaban en amargura de espíritu. Y así llegaron con David. ¿Cuántos de ustedes quisieran formar un ejército con ese tipo de gentes, hermanos? ¿Cuántos dicen? Pero eso es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia. A la iglesia nos llegan afligidos, nos llegan los que están endeudados, los que se encuentran en amargura de espíritu. Pero es en la presencia de Dios en donde esos hombres angustiados, afligidos, endeudados, son transformados en valientes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y por eso dice la Escritura, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, porque en la iglesia es donde se forjan los valientes. Amén. Amén. Porque en la iglesia aprendemos a que el matrimonio es para toda la vida. En la iglesia aprendemos a honrar y a respetar a nuestros padres. Y ahí es donde nos forjamos en verdaderos valientes. Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí están afligidos? No levante su mano. ¿Cuántos están afligidos? Yo creo que la mayoría. ¿Cuántos de los que están aquí están endeudados? Como el enemigo ataca al pueblo de Dios acerca de las deudas, hermano. Un pueblo endeudado. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, hermanos, se hallan en espíritu de amargura de espíritu? Que vienes a la iglesia, pero la verdad es que, como el caso de la mujer que nos compartía ayer, una mujer que era cristiana, pero que tenía como su espíritu amargura de espíritu. Y si tú estás afligido, hermano, hermana, si tú estás endeudado y tienes amargura de espíritu, déjame decirte que estás en el mejor lugar. Has llegado a la cueva de Adulán. Amén. Y en Adulán llegaron a ayudar a David los que estaban afligidos, los que estaban endeudados y los que tenían amargura de espíritu. Así es. Y en ese proceso y en ese trato, en la cueva, fueron transformados de afligidos, de endeudados, de amargados de espíritu en valientes de David. Amén. Así es que si tú decides entregarle tu vida al Señor y entrar en esta cueva, Él te va a hacer un hombre valiente. Amén. De tal manera que ya no te andes escondiendo, ya no andes luchando, ya no andes huyendo del llamado de Dios, sino que le puedas decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Porque además no hay otra, hermano. Si Dios ya te llamó, pues lo mejor es que sigas el llamado de Dios. Gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay algunos que dicen: para atrás, hermano, ni para tomar vuelo. Tienes que ir hacia adelante. Pero a veces la gente no quiere avanzar en el reino de Dios precisamente porque tiene temor, porque tiene inseguridad, porque no quiere comprometerse. Porque para seguir al Señor Jesús, hermano, se necesita ser un hombre valiente. Y me impacta la vida de los apóstoles cuando el Señor Jesucristo los llamó, ¿verdad? Cuando llamó a los pescadores, a Pedro, a Andrés, y les dijo: síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres, dice la Escritura, y al instante, dejando las redes, le siguieron. ¿Sabes qué? Esos hombres decidieron ser valientes. Porque si tú te pones a pensar, ellos tenían ahí su negocio. Por eso decía el pastor Jerry: esto no se trata de dinero, hermano. Dejaron una barca que seguramente era de ellos. Tener una barca en esa época significaba gente que tenía dinero, que tenía posibilidades. Estaban pescando, estaban trabajando. No estaban de ociosos, estaban trabajando cuando el Señor Jesucristo los llamó. Y lo que me impacta es que dice: al instante, dejando las redes, siguieron al Señor. ¿Cuánto necesitamos hoy en día ese tipo de hombres y de mujeres? Que cuando el Señor los llame, al instante, dejen todo lo que están haciendo y decidan seguir a Dios. Así es. Pero saben que, hermanos, se necesita ser valiente. Y la valentía no la vas a encontrar allá afuera. La valentía la vas a encontrar en la cueva de Adulán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que estaban ahí los afligidos. ¿Qué es una persona afligida, hermano? Los que están apenados, pesarosos, doloridos, apesadumbrados, tristes, acongojados, dolido, consternado, atribulado, abatido, desolado, desconsolado, inconsolable, desesperado, sufriente, mortificado, atormentado, torturado y quebrantado. ¿Quiénes son los endeudados? No solamente con deudas económicas, hermano, sino todo tipo de deudas. Deudas ante Dios por pecado, deudas de amor, deudas de honor, etc. En fin, todo el que huía de algún acreedor, hermano. ¿Qué quiere decir amargura de espíritu? Todo aquel que se sentía infeliz, frustrado, no realizado, resentido con cualquier descontento en su vida. Estos eran personas
con sus vidas echadas a perder y con razones obvias para sentirse deprimidas. La vida sencillamente les había tratado mal. Ese tipo de gentes son las que llegaron allí a la cueva de Adulam para unirse a David. Imagínate que estás deprimido, que estás huyendo como a David y de repente te llegan los pobres de espíritu, los endeudados, los afligidos. ¿De qué manera te iban a ayudar? Sin embargo, ahí fueron forjados, porque había un líder ahí que se llamaba David. Y ahora, hermano, ellos tuvieron a David en esa cueva, y durante todo el tiempo que pasaron ahí en la cueva fueron forjados. Su carácter fue forjado, de ser afligidos, de ser endeudados, de ser amargados de espíritu, a ser transformados en hombres valientes, y que le dieron a Israel y al rey David grandes victorias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ellos estuvieron con David. Y yo le tengo buenas noticias, hermano. Ellos tuvieron a David, pero ahora nosotros tenemos al hijo de David. Amén. Y si tú decides seguirlo, Él tiene el poder para transformarte de un hombre afligido, de un hombre endeudado, de un hombre amargado de espíritu, en un valiente de David. Amén, amén. Solo tienes que entrar en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy entiendo por qué hay tanta batalla en congregarse, porque a la gente le cuesta congregarse, porque el enemigo sabe que si tú te congregas y si tú eres valiente, aquí vas a ser transformado. De hecho, hemos sido transformados. ¿Cuántos pueden decir que han sido transformados en la presencia de Dios, hermanos? Amén. La realidad es que todos nosotros nos podemos identificar con esa lista, o nos desidentificábamos, pero cuando venimos a la presencia de Dios, hemos sido transformados en otros hombres. Amén. Amén. Entonces ya no te dejes engañar por el enemigo, porque nosotros no tenemos nada que ver allá afuera. Nosotros tenemos que estar en la cueva de Adulam. Ya nada más para terminar, acompáñenme a Josué capítulo 1 y con eso terminamos. Josué capítulo 1, versículos del 7 en adelante. Josué 1, 7 en adelante. Amén. Amén. Desde el 5 vamos a leer. Aquí Moisés le está dando instrucciones a Josué y le dice en el versículo 5 en adelante: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lea conmigo fuerte el número 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y me impacta porque Moisés le está dando instrucciones a Moisés, y si has dado cuenta cuántas veces le repite que se esfuerce y sea valiente. Porque después de este capítulo, Josué tenía que tomar la tierra prometida. Así es. Y amado hermano, para que tú puedas tomar la tierra prometida, necesitas esforzarte y ser valiente. Así es. Por eso el tema del congreso fue los valientes de David. No tires la toalla. Así es. Si hay problemas matrimoniales, esfuérzate y sé valiente. Si hay problemas económicos, esfuérzate y sé valiente. Si hay amargura en tu corazón, esfuérzate y sé valiente. Cualquiera que sea la situación por la que estés pasando,
El Señor te dice, nos dice en esta noche, esfuérzate y sé valiente. Amados hermanos, el cristianismo se trata de eso, de hombres y mujeres valientes. En la iglesia primitiva, esos hermanos no se echaban para atrás. Bueno, en toda la escritura tú puedes ver a todos los hombres y mujeres de Dios, no se echaban para atrás. Los cristianos de la iglesia primitiva preferían ser devorados por los leones que echarse para atrás. Y tú y yo, hermano, tenemos que ser de la misma manera para que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Así es que en esta noche esfuérzate y sé valiente. Amén. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar.